me vuelves a llamar a compartir tu mensaje con mis hermanos y mis hermanas en este grupo de oración. Te pido que me des siempre oídos de discípulo y una boca que solamente cante tus alabanzas y que solamente anuncie tu mensaje. Que sea tu voluntad y no la mía, tu mensaje, no el mío, y que tu espíritu haga que ese mensaje germine, crezca y dé fruto en nosotros. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. El día de hoy vamos a platicar acerca del miedo. ¿Por qué vamos a hablar acerca del miedo? Mucha gente se acerca para preguntarme: diácono, ¿esto es pecado? ¿Aquello es pecado? Si hago esto así, ¿es pecado? Y hay algunas cosas que realmente, pues, si yo le diera rienda suelta a mi primera respuesta, ¿verdad? Lo que haría sería pues reírme, ¿verdad? O sea, porque hay algunas cosas que sí son medias absurdas, porque ¿es pecado tener la Biblia en la casa pero tenerla cerrada en lugar de tenerla abierta? Pues no, ¿verdad? O sea, pero hay algunas veces que la pregunta, aunque hecha así literalmente, sí hace sentido y sí merece una respuesta. Por ejemplo, ¿es pecado no ir a misa el domingo? Sí se merece una respuesta, ¿verdad? Sí se merece que la analicemos, que la preguntemos. Sin embargo, la pregunta viene de un lugar que no está espiritualmente sano. Porque si eso es lo que nos preocupa, en el proceso de decidir si vamos a ir a misa o no, si es pecado o no, pues estamos perdiendo la perspectiva. Nos estamos centrando en un aspecto que no es principal, que es real, sí, pero es secundario. La razón por la que venimos a misa es porque nos vamos a encontrar con Jesucristo, no porque faltar es pecado. Así es, pues, o sea, pero ¿qué es lo que me motiva a mí a venir a misa? ¿Y qué es lo que mueve mi vida? ¿Qué es lo que me impulsa a tomar o no tomar decisiones? ¿Es el miedo a las cosas malas o el amor por las cosas buenas? Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y me encontré una homilía del Papa Francisco del 15 de mayo del 2015, puros 5. Que creo que viene muy a colación con este tema del miedo y específicamente del miedo al pecado. Entonces me gustaría irla leyendo e irla comentando párrafo por párrafo, porque es un pensamiento muy profundo y muy al estilo del Papa Francisco. Dice el Papa: el miedo enferma a las personas y también a la iglesia, porque paraliza, hace egocéntrico y acaba por viciar el aire en las comunidades que sobre la puerta exponen el cartel prohibido, porque tienen miedo de todo. Cuando nos centramos en las cosas que son pecado y nada más es lo único que nos importa, acabamos teniendo una lista de prohibiciones, una lista muy larga. Es pecado ver la telenovela, es pecado tomar una cerveza, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado, es pecado. Y eso es lo que guía nuestra vida. No una intención positiva de hacer el bien, sino simplemente una intención de evitar el mal. Entonces, si ese es el principio que rige nuestra vida,
lo que acabamos es haciendo menos. Porque lo que queremos es evitar el pecado, pues entonces mejor no salgo de mi casa. No vaya a ser que por allá por donde ande me encuentre al pecado y que mello. Dice el Papa Francisco, el miedo es una actitud que nos hace mal, nos debilita, nos empequeñece e incluso nos paraliza. En tal medida que una persona con miedo no hace nada, no sabe qué hacer. Es medrosa, miedosa, concentrada en sí mismo para que no le suceda algo malo, algo feo. Por lo tanto, el miedo lleva un egocentrismo. Es egoísta y paraliza. Es decir, no solamente te detiene de hacer las cosas, te hace que nada más te veas a ti mismo y dejes de ver a tu hermano y a tu hermana. Nada más te estás cuidando a ti, en lugar de ver cómo los dones que Dios ha puesto en ti pueden servir al hermano o a la hermana que tienes al lado. A lo mejor ni siquiera tienes que salir de tu casa para ver a esa persona y para ayudar a esa persona. El Papa Francisco empieza a hablar más fuerte. El miedo, en efecto, no es una actitud cristiana, sino una actitud, podemos decir, de un alma encarcelada, sin libertad, que no tiene libertad de mirar adelante, de creer algo, de hacer el bien. Y así, quien tiene miedo continúa repitiendo, no, está este peligro, está este otro, está ese otro, y así sucesivamente. Qué lástima, el miedo hace mal. Fíjense estas palabras del Papa, el miedo no es una actitud cristiana, porque si Cristo vino a liberarnos, a hacernos libres de alabar a Dios con todo nuestro corazón y de servirlo a nuestros hermanos y nuestras hermanas, el miedo que nos detiene de hacer cosas, pues también nos detiene de hacer eso. Si el miedo nos quita la libertad que Cristo nos compró con precio de sangre, pues entonces el miedo no es compatible con nuestra fe cristiana. Mientras más miedo tengamos, menos confianza en Jesucristo. ¿Sí hace sentido? Sí. Ahora bien, me van a decir, pero diácono, ¿que no el temor de Dios es un don y es algo bueno? El Papa también pensó en eso. Dice, el miedo, sin embargo, hay que diferenciarlo del temor de Dios, con el que no tiene nada que ver. El miedo hay que diferenciarlo del temor de Dios, con el que no tiene nada que ver. El temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo. El temor de Dios es santo. Es el temor de la adoración ante el Señor, y el temor de Dios es una virtud. Esto, en efecto, no empequeñece, no debilita, no paraliza. Por el contrario, lleva adelante hasta la misión que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el que nos dijo, vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Vayan, ustedes que son mis testigos, a predicar en mi nombre a todas las naciones la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Así como los envió el Padre, así como me envió el Padre a mí, así los envío yo a ustedes, para que vayan y anuncien el perdón. El mandato es: no se encierren, vayan y hagan. Y es un mandato que viene del Señor, que es nuestro Dios. Entonces el temor de Dios, que no tiene nada que ver con el miedo, nos debería impulsar a cumplir el mandato que nos ha dado el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios y nosotros no. Porque los pájaros no le tiran a las escopetas. Y si el Señor nos manda a hacer algo, pues
Nosotros queremos cumplirlo, no voy ni siquiera a decir es nuestra obligación, queremos cumplirlo. Así como oró Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa oración de Jesús no viene del miedo a la cruz, viene del profundo reconocimiento que la voluntad del Padre es suprema por encima de todas las cosas. Que la voluntad del Padre, que Él se entregara a sí mismo hasta el extremo de morir en la cruz por nosotros para demostrarnos en su carne que Dios está de nuestro lado, eso es más importante que su comodidad, su bienestar temporal. Es más importante mostrarnos la radicalidad del cariño de Dios que el salvar su vida. Pero el miedo no lo paralizó, el miedo lo impulsó a decir, aquí viene el que me va a entregar, vamos. Dice, una cosa es el temor de Dios, que es bueno, y otra el miedo. Un cristiano miedoso es poca cosa. Wow. Hay algunas frases que a mí me regañan si las uso. Un cristiano miedoso es poca cosa. Es una persona que no ha entendido cuál es el mensaje de Jesús. El tener miedo de todo nos lleva a perder la memoria de todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, a perder la esperanza de todo lo bueno que Dios tiene en puerta para nosotros, a vivir sin coraje y sin paciencia. A esto le llamamos pusilanimidad. Pusilanimidad. Es una persona pusilánime. Una persona que no tiene memoria, esperanza, coraje ni paciencia. ¿Por qué? Porque el miedo solamente puede existir si yo me olvido de eso. Porque si Dios es capaz de hacer eso por mí, ¿a qué carambas le tengo miedo? El otro día estaba ejercitando los pulgares con el teléfono y me encontré un video de un padrecito que dice que viene la gente a presumirme que en sus casas tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 porque es un salmo de protección. Es un salmo de protección. ¿De quién? Porque si entra un ladrón y ve el Salmo 91, si tu Biblia está de buen verse, se la va a llevar, pero si no le va a interesar. No, padre, es que una protección contra el maligno. Ay, mijito. El diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés más que tú. ¿No has leído que en las tentaciones el diablo le citó la Biblia a Jesús para decirle, está escrito? ¿Verdad? El diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés. No creas que vas a espantar el diablo con una Biblia. Con trabajo espantas una mosca con la Biblia, crees que vas a andar espantando al diablo. Pero esa actitud de tengo tanto miedo que lo que veo aquí, en lugar de ver la palabra de Dios, el instrumento que Dios ha querido usar para hablarme todos los días. Sí, o sea, esta es la defensa de mi coche, ¿no? O sea, porque si me chocan, que se lleve la defensa y no me pasa nada. Quiere decir que no estoy pensando en hablar con Dios, nomás estoy pensando en el miedo que le tengo al diablo. Yo me pregunto y no quiero ofender a nadie porque me daría mucha pena ofender a alguien, pero
las señoras que traen su velito en la misa, si no, ¿será que tienen miedo de andar con el pelo suelto? No sé. Mira, yo no puedo juzgar cuáles son las intenciones que hay en los corazones. Eso es cierto. Hay quienes dicen que el uso del velo es algo personal, que ellos hacen o ellas hacen porque se sienten bien, porque les ayuda a entrar en el momento de la liturgia, en el espacio sagrado, y que no tiene nada que ver con los demás, porque pues sí, una de las posibles críticas es ese velo te hace sentir mejor que los demás, te hace sentir que eres más santa que los demás, te hace sentir que tú estás haciendo las cosas bien y los demás están haciendo las cosas mal, porque hay algunas actitudes que lo sugieren, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, eso no tiene nada que ver, la gente que no usa el velo tiene todos mis respetos, y yo, bueno, ok. También, por supuesto, hay personas ya un poquito mayores que pues así los educaron en su juventud, y bueno, así han conservado esa fe y esa costumbre, ¿no? Pero sí puede haber algo de eso, sí es posible. Yo también lo veo, por ejemplo, en las personas que usan el rosario en el cuello. El rosario se usa en los dedos para darle vueltas a las bolitas y rezar. Así es como se usa el rosario. El colgárselo del cuello, no estoy seguro de que venga de un lugar espiritualmente sano o maduro. Pero así, hay muchas expresiones. Pero el problema de la pusilanimidad es esto, que nos hace olvidarnos de lo que Dios ha hecho y olvidarnos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque esta vida no se trata de meterse al cielo como de lugar, pero eso no quita la realidad de que todos tenemos preparado un lugar en el cielo, donde todas estas preocupaciones pues ya no están, ya no existen. ¿Sí? Entonces no podemos pasar nuestra vida pensando a ver cómo me cuelo al cielo. La actitud es, ¿qué tengo que aprender en esta vida para que esta vida sea el camino del cielo? Para que no llegue a un lugar que no conozco, sino a un lugar donde el cariño, el servicio, el sacrificio que yo hice en esta vida es exactamente de lo que se va a tratar para siempre. Nos hace, dice, perder el coraje. El coraje en este sentido no es coraje como de enojo, es coraje como de valor. Es courage. Nos hace perder el valor. Nos hace evitar los riesgos. No vaya a ser que pase algo, no vaya a ser que me regañe. Les voy a platicar un incidente que pasó hace poquito. Bueno, hace no tan poquito, hace unos meses vino una pareja a pedir que les ayudara a prepararse para su boda. Pero su boda no va a ser aquí, va a ser en una capillita cerca de Tijuana, en Baja California, muy bonita, muy tradicional. Lo escogieron para casarse allá. No sé si además es posible que tengan pues familiares que no tengan papeles y no pudieran venir acá, entonces ellos van para allá. Bueno, la razón es lo de menos, ellos van a casarse allá. Total que el procedimiento para hacer eso es prepararlos como si se fueran a casar aquí, y ya que hayan terminado ese proceso se manda el expediente a la arquidiócesis para pedir que la arquidiócesis otorgue unas cartas testimoniales, así se llaman, que se envían de la arquidiócesis de Los Ángeles a la diócesis o arquidiócesis de donde se vayan a casar, en este caso a la arquidiócesis de Tijuana, para que el arzobispo de Tijuana mande una carta de su parte
al párroco del lugar donde se va a hacer la celebración para decirle que todo está en orden, ¿verdad? Que puede procederse con la celebración del matrimonio. Bueno, como ustedes saben, aquí en la Iglesia Católica, el sacramento de la confirmación no es un requisito absoluto para el matrimonio. El Código de Derecho Canónico dice que si a una persona que se acerca a prepararse para su matrimonio le faltan los sacramentos de iniciación, debe de hacerse todo lo posible para que los reciban antes de la boda. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia está dispuesta a hacer las cosas lo más fácil que se pueda para esta persona, para que reciba su sacramento de iniciación antes de contraer el matrimonio, que es un sacramento de servicio. Hace sentido que el sacramento del matrimonio lo reciban personas o cristianos completamente iniciados. Hace sentido, pero la iglesia dice, pero no les pongan una carga adicional. Al contrario, háganle la vida más fácil. Bueno, eso es lo que dice el derecho canónico. ¿Cómo lo lee cada padrecito? Pues esa es otra historia diferente. Porque hay muchos lugares, muchas parroquias donde no, si no están confirmados, aquí no hay boda. Y a ver cómo le hace. Bueno, pues resulta que él, el novio, tenía un problema con su certificado de confirmación. Él está seguro que fue confirmado y sin embargo en la parroquia donde fue confirmado no aparece en los registros. Y para colmo de nuestras desgracias, la parroquia donde él dice ser confirmado, pues es esta parroquia. Y desaparecieron los registros. Y no está. Y no está. El caso es que, pues yo le pregunté al padre Michael qué podemos hacer. Dice, pues si no está en el libro, yo no puedo hacer un certificado de algo que no me consta. Ok, bueno. Le digo, pero podemos hacer declaraciones juramentadas de sus familiares, de sus papás, de sus padrinos que estuvieron ahí, que vieron que fue confirmado. Y me dice el padre Michael, si quieres hacerlo tú, hazlo, pero no pongas mi nombre para nada. Tú hazlo, tú fírmalo, tú y tú. Si te metes en problemas, te metes en problemas tú. Fácil acabó el padre Michael. Pues sí. Muy valiente, ¿verdad? Sí, ¿Ahora qué? ¿Cuál es el problema? ¿Y que no hay fotos? ¿Hay algún invitado? No, pues, o sea, están sus papás y sus padrinos y efectivamente vinieron y declararon bajo juramento que él fue confirmado ese día aquí en esta parroquia. Y entonces, pues yo les recibí su declaración, es decir, yo hice una carta donde ellos dicen, yo fulano tal, declaro delante del diácono Memo y firmado y sellado por la parroquia, o sea, sin el nombre del padre Michael para nada. Y eso fue lo que les dije, ¿verdad? Y lo llevaron y efectivamente con eso fue suficiente para que los dejaran seguir con su trámite. Me avisaron apenas esta semana, se casan el mes que viene. Pero ¿cuál es la actitud aquí? ¿Cuál es la actitud aquí? Durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica emitió certificados de bautismos patentemente falsos para salvar a personas judías del Holocausto. Nosotros sabíamos que estas personas no estaban bautizadas. Nosotros sabíamos que ellos no querían bautizarse y nosotros por lo tanto sabíamos que no debían bautizarse. Pero les dimos certificados de bautismo falsos para que ellos pudieran decir yo no soy judío, soy cristiano, así es que no me toca. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? Porque no le tuvimos miedo a decir mentiras para salvar vidas. No son mentiras piadosas, es jerarquía de valores. ¿Sí? Porque muchas veces
mentira piadosa es un ocultar la verdad para que alguien no tenga una incomodidad o un susto o un dolor. Pero aquí estamos hablando no de una incomodidad, estamos hablando de salvar el pellejo. Entonces, claramente hay una jerarquía de valores, ¿verdad? Hay cosas buenas, como decir la verdad, y cosas mejores, más buenas, como salvar una vida. Ujú. Entonces, el miedo nos paraliza. ¿Puedo decir una historia del miedo? Sí. Que yo la traigo muy preocupada en mi cabeza. Se las voy a contar reducidas y después quieren más historias, les platico el chisme allá afuera. Pero, ¿Es historia o chisme? chisme. Mi mamá vive en Guadalajara y su papá de ella, aunque no lo crean, tiene 103 años, vive en el Estado de México. Y mi mamá vive con la angustia terrible de que se va a morir sin confesarse. Y ha hecho miles de dramas y miles de cosas para que le den la extrema unción al Señor. El Señor ni quiere, ni le importa, ni le preocupa para nada, pero ella está de lo más angustiada del mundo. Entonces, pues no sé, o sea. Se tiene que tranquilizar a tu mamá, si no primero se va a ir tu mamá en vez de tu abuela. Pero si se fijan cómo el miedo El nos miedo hace perder la paraliza. esperanza. Mire, diácono, Memo, yo quiero hablar algo también de eso del miedo, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve algo en estas 2 semanas que mi familia estaba en peligro. Bueno, ahorita ya salieron de ese peligro. Los que llegaron los secuestraron en su propia casa, ¿verdad? Toda la familia. Entonces, como ellos escaparon, quemaron las casas. Entonces, ¿usted cree que a mí no me dio, como yo estoy lejos? Claro. Sentí como esa, pero mi esposo me regañó, dijo, hey, ponte a orar y Dios está, o sea, tienes que tener fe y esa confianza en Dios. Claro. Entonces, cuando yo me di cuenta que a mi familia se había escapado, o sea, yo le di gracias a Dios y le pedí perdón porque en ese momento yo sentí. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, sí, qué bueno que pudieron escaparse. Ahora, aquí hay que diferenciar. Pero hay un miedo, Sí, que si los encuentran, o sea, ahorita los andan buscando, Claro. porque se llenó la colonia de personas de esas, que Ujú. tienen a toda la gente ahí. sí. Pero por la gracia de Dios, mi familia se escapó. Sí. Aquí hay una diferencia importante, porque estamos utilizando la misma palabra miedo para describir dos cosas diferentes. El miedo, que es una emoción que brota en nuestro interior cuando tenemos un peligro patente y real enfrente de nosotros o de alguno de nuestros seres queridos, esa es una emoción. Y las emociones nosotros no las decidimos. Yo no puedo decidir a qué horas me enojo, a qué horas me da miedo, a qué horas... esas son emociones que salen muchas veces sin mi control. Y las emociones como tales no tienen ningún valor de moralidad, es decir, no son ni buenas ni malas. Entonces, es que es una emoción negativa. No, no hay emociones negativas. Tampoco hay emociones positivas. Pero lo importante es reconocer que no hay emociones negativas cuando es una emoción. ¿Sí? Pero lo que está hablando aquí el Papa, él lo ha dicho muy claro. El miedo es una actitud que nos hace mal. El miedo no es una actitud cristiana. Entonces el Papa está hablando del miedo como actitud, como mi postura ante la vida. No como emoción. No como emoción. Porque todos tenemos emociones. En cualquier momento podemos tener cualquier clase de emoción. Diácono, perdón. Sí, adelante. Jesús tuvo miedo. Claro, Era una emoción. era un miedo, emoción. Pero sí tuvo miedo. Exacto, él mismo lo dice, tengo un miedo de muerte. Y Jesús no cometió pecado, entonces no hay que pedirle perdón a Dios de nuestras emociones.
De nuestras actitudes, sí. Es decir, de cómo yo respondo ante las situaciones de la vida, ¿verdad? Jesús dijo, tengo un miedo de muerte. Y de todas maneras se entregó para que lo crucificaran. O sea, no dejó que esa emoción del miedo decidiera lo que él iba a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es miedo a emoción. Lo que estamos hablando ahorita es miedo a actitud. Cuando mi actitud es una actitud de ser miedoso. El problema que se estaba poniendo muy intensa. Claro, Yo Pues tuve, no es para menos. tuve que yo para hacer algo, o sea, digo, hey, no tienes fe, o digo, bueno, pues si tenés, Señor. Pero ellos, Cuando tenemos un problema de ese tamaño, algo que Porque ya nomás es el teléfono y, o sea, claro. digo, hey, te tienes que relajar, porque ya le empecé a hablar, bueno, palabra de Dios y bueno, lo que me iba dando, pues, no tienes que tener miedo, lo contrario, hay que ponerlo a orar y Dios que te dé fuerza y hay que pedirle a Él puede hacer el milagro de que ellos estén fuera de peligro. Ahí la fe ayuda, pero no debe de regañar. No, Se hizo con amor, cosa ¿verdad? que me tuve que poner porque se me estaba poniendo un poco Pero es que niños grandes y todo, o sea, te pones a pensar cómo están allí. Porque cuando Jesús va, por ejemplo, con el paralítico, ¿verdad? No le dice, pues ¿dónde metiste las patas? Jesús va y le dice, sí, o sea, tienes un problema real y yo te voy a ayudar. Y le dice, tu fe te ha salvado. No porque antes o porque la falta de fe estaba causando la parálisis, sino porque la confianza que la persona pone en Jesús es la que cambia esa parálisis en salud. Y la fe que tenemos en Jesús es la que cambia el miedo, que es completamente natural, en una actitud de confianza y de paz. De saber, sí, está difícil, estamos preocupados, pero sabemos que pase lo que pase, nuestras vidas, nuestras almas están seguras en las manos de Dios. ¿Sabes qué me pasó ese momento? Sentía algo frío, o sea, caliente, frío en mi cuerpo, pero a la vez me acordé de una alabanza y yo me puse a alabar a Dios. Y él dice, eso es lo que tienes que hacer. Y le digo, cállate y ponte conmigo. Cállate y ponte a cantar. Porque Muy buena respuesta. Cállate, deja de regañarme y ponte a cantar conmigo. Porque yo me sentía Muy buena como, respuesta. no sé qué hacer, o sea, te encuentras como entre, Ayúdame, ¿no? Ayúdame, Señor, ayúdame. y yo le No gritaba. estorbes, ayuda. ¿Y ya están bien? Pues ahorita sí, en el lugar Sí, pues ya se salieron de Acapulco. ya se salieron de Acapulco, Sí. porque eso pasó ahorita. Pero bueno, tan cerca de todavía de Sí. Tierra brava, guerrero. Sí, tierra brava. Marta, donde quiera está bravo. Pero es que Donde quiera, pero las personas esas que se meten a las colonias llevan armas, sí, claro. carros Es que por llegan, las se meten a la casas, se casa meten a las y casas. cierran a la familia o la cultura, se hace el dueño de ellos. Ujú, ujú. Pero fíjense que yo empecé así y en ese momento me entró una llamada de mi hermano, el otro, de mi hermana, y me dice, Marta, ellos ya salieron de ahí. Oh, wow, Señor. Fue un cambio así. Más fuerte cantó Marta. No, me vine aquí con él, ahí. Oh, Más mira, él altísimo, está me la ahí. traje Sí, sí. altísimo, digo, vamos allá y allá. Está siempre ahí dispuesto, Ah. esperándonos. A ver si háblale, ¿no? Sí. A ver si reclama. Concluye el Papa diciendo, una persona pusilánime es como cuando uno va por la calle y viene una lluvia inesperada y el vestido no es tan bueno y se encoge la tela. Dice, las almas pusilánimes son almas estrechas, almas restringidas para conservarse a sí mismas, para protegerse, interesadas en protegerse a sí mismo en lugar de amar. Y dice, y Jesús es el que dice, el que quiera conservar su propia vida, la perderá.
El que la pierda por mí y por el evangelio la encontrará. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No le tengas miedo a nada. Tú aviéntate. Tú aviéntate. No en una situación aquí. De lo que está hablando como esta de tener un secuestro y una agresión, violencia. A eso hay que responder, sí, o sea, con huir, con buscar otro lugar, con proteger a las personas, con defenderse, sí. Aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando de cómo vivo mi vida ordinariamente. Cuando las cosas están, cuando no hay una situación extraordinaria, ¿cuál es la actitud? Miedo que me hace nada más tratar de cuidarme a mí mismo y que ando cuidándome hasta de mi sombra y ando cuidándome de no cometer pecados, o la actitud de con valentía amar, y si me ensucio las manos pues me las lavo. Dice el Papa Francisco: yo prefiero 1000 veces una iglesia con las manos sucias porque se animó a amar que con las manos limpias porque no hizo nada. Y todo esto nos lleva a reflexionar en el capítulo 25 de San Mateo. Son 3 las historias del capítulo 25 de San Mateo. Quisiera que las leyéramos para ver cuál es el hilo que tienen en común. La primera es la parábola de las 10 jóvenes. ¿Se acuerdan? Bueno, escuchen. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: «¡Viene el novio! ¡Salgan a su encuentro!». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: «Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las precavidas dijeron: «No habrá bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes». Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta. Salud. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad se los digo, no las conozco. Por lo tanto, estén despiertos porque no saben el día ni la hora». Palabra del Señor. ¿Qué hicieron mal las jóvenes descuidadas? No llevar aceite. No prepararse. Exacto. No es que hayan hecho nada malo, es que dejaron de hacer algo que era necesario. ¿Sí? El problema en el que se metieron no fue por nada que hicieron, fue por algo que no hicieron. Prepararse con tiempo. Por eso cuando nos confesamos en la confesión general del acto penitencial en la misa, decimos que hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esos son los pecados de omisión. No son cosas malas que hayas hecho, son cosas buenas que decidiste no hacer. Por miedo a que no vayan a ser malas. Ay, Dios. O no me vaya a causar fatiga, ¿no? Como Jaimito el cartero, es que quiero evitar la fatiga. No son cosas que no sabías que tenías que hacer. Son cosas que sabiendo que debías haberlas hecho, decidiste no hacerlas. Ahora, la segunda historia es la parábola de los talentos. Dice Jesús: escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de salir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1. A cada cual según su capacidad. Y después se marchó. No la pellizques, compadre.
Ay, chava. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de estos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 que me gané con ellos. El patrón le contestó: Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Después vino el que recibió 2 y le dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 que gané con ellos. El patrón le dijo: Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: Siervo malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítele pues el talento y entrégueselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a este servidor inútil échenlo afuera a la oscuridad. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. ¿Qué fue lo que hizo el tercer servidor que estuvo mal? Tuvo miedo. ¿Y qué fue lo que hizo? Nada. Enterró el dinero. Prefirió no hacer nada. Prefirió no hacer nada. El miedo lo paralizó. El que le dieron 5 fue y se arriesgó, dice, hizo negocio con ellos. Pudo haberlos perdido, pero le fue bien y ganó otros 5. El patrón estaba contento. El que recibió 2 fue y también se arriesgó. Y también le fue bien. Y ganó otros 2. Y el patrón estaba igual de contento. Le dijo al segundo exactamente lo mismo que le dijo al primero. Porque a Dios no le interesan las cantidades. A Dios le interesan las actitudes. El tercero tuvo una actitud completamente diferente. En lugar de valor y arriesgarse a hacer negocio con el dinero que ni siquiera era suyo, no, pues mejor no hago nada, lo entierro y ahí que esté. Y regresó el patrón y le dijo: no la hiciste, no la hiciste. El miedo que tenías de perder el dinero que te di, te hizo que no cumplieras con lo que yo te pedía. Así también nosotros, cuando tenemos miedo de, ay, es que no vaya a ser que me equivoque y haga algo malo, pues estamos teniendo la misma actitud de este tercer servidor. Más vale arriesgarnos, más vale utilizar los dones y talentos que Dios nos ha dado para hacer el bien. A lo mejor nos equivocamos, no le hace. Si nos equivocamos, pues corregimos. Si no se puede corregir, pues pedimos perdón. Hace muchos años antes de mi ordenación, Liliana empezó a llevar la comunión al hospital. Y un día me dijo: acompáñame. Y pues ahí vamos. Le llevamos la comunión a un señor que la recibió de muy buena gana. Y le dije: ¿por qué quieres que hagamos oración? Me dice: por mi esposa Catherine, creo que se llama. Ay, pues aquí va el que va a ser diácono, que está en la formación y que le hace el candidato al diaconado se aventó una oración fabulosa, hermosísima, dándole gracias a Dios por
que este señor tenía su compañera que le ayudaba, que la mujer llevaba 15 años en la tumba. Ay, Hay veces que uno la riega. Así de gacho. Así de gacho. Así de gacho. Y el Señor fue toda amabilidad, o sea, me dijo, pues es que ya se murió, pero de todas maneras tu oración es muy bonita. Le digo, pues sí, yo estoy seguro que le llegó hasta el cielo donde está. Ya no sabía ni dónde esconderme. Hubiera sido como dormir. Sí, o sea, hay veces que uno se arriesga y pierde. Pero ¿qué hubiera sido mejor? ¿No llevarle la comunión? ¿Verdad que no? Porque de ser medio bruto, pues Dios va a tener misericordia de mí. Pero de ser talegón de no llevarle la comunión a alguien que la necesitaba, eso no le va a caer a Dios también. La última parte del capítulo 25 de San Mateo. Dice Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que había sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá entonces a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Los de la izquierda, ¿qué fue lo que hicieron mal? Nada. Exactamente. Nada. Eso fue lo que hicieron mal. Eso fue lo que los mandó al infierno. Decía el párroco de nuestra parroquia allá en Guadalajara, dice: no me vengan a confesar sus... Voy a decir toda la palabra porque es palabra de él. Dice, no me vengan a confesar sus pendejaditas. Dice, el otro día vino la señora: padre, me acuso de que vi una mosca encima de otra. No me hagan perder mi tiempo, decía. Traigan, la mosca de 2 pisos. Traigan pecados de que de veras valgan la pena. Pero no traigan, no me traigan esas cosas. Los pecados que valen la pena son los pecados de omisión. Porque esos son los que nos van a llevar al infierno si no los corregimos. No es nada de lo que haces, es lo que dejaste de hacer. Por eso el miedo es tan peligroso.
Por eso el miedo es tan dañino, porque si te paraliza, si te hace que no hagas nada, pues vas a acabar o como las jóvenes que no tenían aceite, o como el que enterró el talento, o como los que perdieron la oportunidad de ayudar a Jesús. A ninguno de ellos le fue muy bien. A las que no tenían aceite les dijo, no las conozco, no sé quiénes son. Al que enterró el talento le dijo, siervo malo y perezoso, échenlo afuera, a donde será el llanto y la desesperación. Y a los que no lo ayudaron, Jesús les dijo, váyanse malditos al fuego eterno. No les va nada bien a los que no hacen nada mal. Porque si tu preocupación es no hacer nada mal, es posible que tampoco estés haciendo nada bien. Y eso te va a meter en problemas. Entonces, vamos pidiéndole al Señor que nos libere de este miedo. Del miedo que nos hace que no hagamos el bien que podemos hacer. No del miedo que sentimos cuando pasa algo terrible y violento. Eso es completamente normal, es una emoción. Pero de este miedo que es la actitud con la que vivimos nuestra vida diaria. Vivo con miedo tratando de evitar que me lastimen, de evitar que me hagan, que me digan, que me critiquen, tratando de evitar hacer las cosas que otros pudieran condenar o que se pudieran disgustar. O vivo mi vida tratando de ser feliz, amando y sirviendo a los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos dé valor para que este miedo no nos paralice. Al contrario, que el ver el sufrimiento de los demás, el saber que Dios confía en nosotros para actuar en este mundo en su nombre, nos mueva a arriesgarnos. A lo mejor a ese al que le dimos el dólar para que se fuera a comprar una hamburguesa, va y se compra un trago. So what? Ese es nuestro problema. A lo mejor ese trago le va a ayudar a pasar la noche. A despertarse o a sobrevivir la noche. Nosotros cuando estábamos en Guadalajara trabajamos un tiempo con niños de la calle y ellos se drogaban con una cosa que se llamaba Tonsol, que es un solvente, es como thinner. Y esa era una de las cosas que nunca, el grupo con el que íbamos, nunca se los quitábamos. El grupo en el que estábamos tenía un problema muy serio con el sexo, estaban completamente obsesionados con el sexo, entonces si traían una revista o cualquier cosa, es así, valía, se las quitaban y se las tiraban. Pero si traían un frasquito de Tonsol, eso no se lo quitaban. Dice, porque sobre todo en invierno hay noches muy frías y el Tonsol los hace aguantar el frío mejor. Entonces ese Tonsol les puede salvar la vida. Si amanecen mañana nos preocupamos por salvarles el alma. Pero si mañana no amanecen, no vamos a tener esa oportunidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que las drogas son buenas? No, claro que no quiere decir que las drogas son buenas. Lo que quiere decir es que hay prioridades y no hay que tenerle miedo a tomar una decisión. No hay que tenerle miedo a ayudar. Prudencia sí, miedo no. ¿Ok? Pues bendito sea Dios. ¿Alguien tiene algún comentario final, alguna pregunta que quieran hacer? Como por ejemplo, acerca del miedo, a veces nos paraliza para servir, ministrar, hacer algo como... Es que yo quiero leer, me da pena quiero ser lector, pero me da pena porque es que ¿qué van a decir? Que yo con mi voz orientosa, pues nos detiene en dar servicio. Pero lo más grave está en que no solamente es el miedo tuyo, sino el que impones. No, hombre, si ni sabes leer, ¿para qué vas a ir? Y lo peor de todo es que es casi siempre lo más cercano, ¿no? O como iniciaste,
no ir a misa es pecado, pero porque lo utilizas para espantar a tus hijos que vayan a misa. O para amenazar a la esposa que tiene que ir a misa, porque si no es pecado. Entonces, sí es un miedo posiblemente natural de la persona, pero aparte es con amenaza. Sí, y ese es algo muy triste. Y se da mucho en nuestras culturas latinas, que las figuras de autoridad a todos los niveles, en la casa, papá y mamá con respecto de los hijos, en la sociedad, los gobernantes con respecto de los gobernados, y en la iglesia, los padrecitos con respecto de los laicos, hemos utilizado el miedo como un instrumento de control. ¿Sí? De ahí vienen ese sentimiento de es que no ir a misa es pecado. Ese no es el punto. Sí es pecado, pero ese no es el punto. Si con eso te quedaste, necesitas repetir el año. Porque ese no es el punto. Pero desafortunadamente muchas de las personas que están educando en la familia, en la sociedad o en la fe, en la iglesia, se quedan cortos y dicen, es que con eso la hago, con eso consigo lo que quiero, que es que vengan a misa o que cumplan la ley o que me obedezcan, ¿verdad? Con el miedo la hago para controlar el comportamiento de los que quiero controlar. Pero aunque de momento lo logres, controlar el comportamiento, a la larga lo que haces es hacer a la persona dependiente de sus miedos. Y entonces la única razón por la que esa persona se va a portar de tal o cual manera es porque tiene miedo al infierno o a la cárcel o a que lo maten o al fin del mundo, ¿verdad? ¿A alguien sí se la cumplieron lo de los 3 días de oscuridad? Yo quiero quejarme con alguien. Porque yo ahí estaba esperando que con el eclipse ya se fueran 3 días de oscuridad y yo me pudiera dormir por fin. Y nada. Pero la gente andaba. Uy, es que hay que tener velas benditas y hay que tener no sé qué, y hay que preparar no sé cuánto, hay que comprar camiones de comida para tener, bueno, van a ser 3 días o 3 años. ¿Por qué quieres tener un contenedor de comida listo? O sea, si vas a durar 3 días en la oscuridad, pues llena tu hielera, ¿verdad? O sea, pero no vacíes el Costco, ¿verdad? O sea, compra un paquete de rollos del papel del baño, pero pues digo, a menos de que tengas problemas estomacales muy serios, no compres más que eso. Pero así es, o sea, y hay gente que parece que disfruta mucho que los espanten, que los asusten, y que los manipulen con el miedo. Pero nosotros no somos así. Nosotros hemos aprendido que donde hay amor, el miedo no cabe. Entonces, si Dios nos amó así, ¿qué miedo cabe? Dice San Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni el presente, ni el futuro, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni lo que está delante, ni lo que está detrás, nada me puede separar del amor de Cristo. Si Dios está a mi favor, de mi parte, ¿quién caramba se va a atrever a estar en mi contra? Es ridículo, es absurdo. Si Dios está de mi parte, ¿a quién le tengo miedo? Si Dios es el que vela por mi vida, ¿a quién le tengo que tener miedo? Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? ¿Amén? Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a festejar los cumpleaños, pues creo que de Carlos, y no sé si hay alguien más, pero por lo menos de Carlos. Podemos festejar el día del año pasado. Sí, también. También está cerquita, son nomás unos 2 meses, sí.
Sí, 2 meses, exactamente. No es mucho. No es mucho, no es ni mucho. Está bien. Ok, bueno, pues vamos a cantarle las mañanitas a Carlos. Y trajimos un pastel para compartir y los demás trajeron cosas para compartir. Así es que, sapo verde. Qué linda es